Febrero es el mes del amor, pero no todas las historias románticas son igual de bonitas. Quédate porque hoy vamos a hablar de Dark Romance y de por qué es tan adictivo. Si te pierdes entre libros, este es tu podcast. Hello, fairy darling. Yo soy una romántica, pero una romántica de las de Disney. De las que se vuelven locas cuando la pareja estaba predestinada o de las que lloran cuando un libro donde alguien encuentra su amor verdadero termina con un final feliz. Por eso creo que el tema de hoy a mí me va a costar un poco. Nefer, ¿tú qué tipo de romántica eres? Bueno, yo diría el tipo no romántico, la verdad, porque me cuesta mucho leer romance, o sea, creo que ha sido a raíz del podcast que he empezado como a leer más romance, y bueno, en concreto con el Romantas, que también tira mucho de estas parejas predestinadas y encontrar el... Tiene un nombre en inglés esto de hecho, ¿no? Es como Fated Romance, creo que también lo llaman. Y yo eso, creo que ha sido estos últimos años que realmente me he metido en romántica. Yo creo que tengo mis momentos, tengo algunos meses que me da a tope pues el romantasy y esos tropos que me gustan y tal. Me atrevo, el año pasado creo que me atreví más con romance en sí, pero últimamente no sé, creo que no estoy tan romántica. Igual ahora en febrero con San Valentín y tal, recupero la fe en el amor. Seguramente ahora empiece a haber un montón de lanzamientos. Bueno, de hecho ahora en San Valentín tenemos el estreno de Cumbres Borrascosas, marketeada como la historia de amor más grande de todos los tiempos, que ya hablaremos un poquito de ello. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema que hemos comentado de Dark Romance. Efectivamente, romance oscuro, que lo podríamos llamar en español, pero es verdad pues que siempre se ha conocido más por el nombre en inglés. Mm. ¿Y qué es esto de Dark Romance? Yo creo que hay muchas lectoras aquí que saben perfectamente qué género o qué subgénero del romance es este, pero yo la verdad es que siento que yo personalmente englobaba aquí muchas cosas que luego me han dicho, no, no, pero eso no es Dark Romance. Y es como, que es peor todavía. O sea, yo el Dark Romance, sin entrar un poco en lo que es la definición, digamos, académica de Wikipedia, yo al final la veo como esta mezcla entre la romántica y la erótica. O sea, como que la erótica tiene que estar sí o sí en un Dark Romance. Y bueno, al final ya se ha constituido como un subgénero del romance de ficción. Y al final, realmente lo que está explorando este subgénero son estas relaciones intensas, tóxicas, turbias y incluso tabú en algunos casos, ¿no? Moralmente ambiguas también. Pero claro, que haya una relación de este tipo no lo convierte en un dark romance, ¿no? Entonces, como tiene ciertas peculiaridades. Sí, yo creo que tiene que haber, pues lo que has dicho, ¿no? Una moral ambigua, sobre todo. Incluso te diría que en muchos casos pasa del personaje moral y grey a ponerte un personaje moralmente oscuro, 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 más que gris, gris oscuro casi negro, de ya entrar a ciertas cosas de igual esta persona, si existe en la vida real, estaría en la cárcel. Entonces, creo que puede ir desde el inicio de lo moralmente gris, pero que ya está pisando terreno pantanoso, hasta ya lo chungo chungo. Sí, es lo que comentas, porque al final lo que vemos, sobre todo en los roles masculinos, son antihéroes, ¿no? Muchas veces incluso que están en el mundo del crimen o es muy común que haya mafias o grupos, a lo mejor no tanto como mafias, pero sí organizados que hacen crimen justificado o no, porque también eso es parte de esa moralidad, ¿no? De hasta qué punto matar a una persona es lícito o darle una paliza a una persona si es mala es lícito, ¿no? O sea, creo que siempre está jugando mucho
con estos temas, ¿no? Temas de crímenes, coacciones, sobre todo de lo que es el rol masculino al rol femenino. Bueno, esto lo hablaremos más adelante en detalle, porque a mí me parece una cosa interesante. Siempre hay como situaciones de peligro, ¿no? Y hay una cosa que creo que es común. Es cierto que no he leído muchos libros de romance oscuro, pero está siempre presente la obsesión, generalmente del personaje masculino hacia el femenino, y como que la relación siempre inicia por una obsesión que este personaje siente hacia la protagonista femenina. A mí lo poco que he leído de Dark Romance me ha recordado a este, no refrán, sino frase dicha de quien la sigue la consigue, pero Sí. no es un quien la sigue la consigue, sino un quien la sigue la persigue, porque es que lo que he leído es todo el tiempo este señor ahí que es como, suéltame el brazo. Y siento que eso es como uno de los aspectos comunes dentro de las novelas de Dark Romance, que todo empieza como que o ella no lo tiene claro o que pasa bastante de él, una especie de, no diría enemies to lovers, pero un paso de ti to lovers, un poco raro, un poco turbio, porque él está ahí pim pam pum trucu trucu hasta que ya la tía, supongo que por cansancio, ya dice, oh, me he enamorado de ti. Es cierto, justo en los libros que me he leído yo, además, la protagonista se refiere al chico como su acosador. O sea, además, eso, en los primeros capítulos siempre es pues que él aparece como en situaciones que no debería estar allí, o siempre consigue su teléfono de alguna forma extraña y le empieza a mandar mensajes, o se cuela en su casa y le deja regalos y cosas así. Y es común eso se refieren a ellos al principio como acosador. Que hay una serie, creo que es en Netflix, que se llama You, y creo que también es un poco esta dinámica, que es un chico que yo no la he visto, creo que vi el primer capítulo, pero creo que trata de esto, de un acosador realmente que se obsesiona mucho con una chica y él realmente lo que quiere es conquistarla a su forma retorcida. En general, además, se nota que cogen otro punto que luego vamos a dar un ejemplo de dónde hemos visto nosotras como el boom de este tipo de romance o dónde parece que todo empezó. Pero hay un aspecto que está muy relacionado a esta forma de acosar a la chica, que es que el tío siempre tiene los medios adecuados para Mm. acosar a la chica. Entonces el tío tiene pasta, es alguien con una relación de poder, de dominación con respecto a ella, porque siempre va a ser como superior a ella, porque tiene más medios, tiene más dinero, tiene más nivel jerárquico, lo que sea. Y es algo que siempre he visto en este tipo de novelas. Y que, por ejemplo, pones a las novelas de romantasy de los últimos años, donde la tía empieza como a ganar como más prestigio, más poder, más control. Aunque luego cuando se acuesten, pues a ella le guste que el otro la domine, lo que sea, ¿no? Pero como que la relación es muy de o de igual o de que la tía al final es más poderosa que él o lo que sea. Y en cambio en el Dark Romance se lleva mucho como la mujer de hace muchos años en las novelas románticas, ¿no? Esa mujer más sumisa, más dependiente del tío. Y es que justo en el Dark Romance pasa una cosa que a mí me parece muy curiosa, porque a mi punto de vista, estas dinámicas al final no hacen más que pues reproducir los roles patriarcales que vemos un poco en la sociedad, ¿no? De el hombre provee, la protege, es muy posesivo con ella y la mujer sumisa tiene que estar siempre a disposición de él en todos los aspectos de su vida, ¿no? Porque si no es en el sexual, tiene que ser que esté en casa, no puede hablar con otros hombres porque los celos también es como un tema central en estos libros, pero a la vez me da la sensación de que abre la puerta a explorar el deseo femenino también, porque justo en los libros que he leído, como que a pesar de todo el acoso y demás, cuando sí que se pasa a una parte más sexual, es como que se centra mucho en dar placer a la mujer, al final también un poco como forma de seguirla dominando, ¿no? Y decir rollo, ah, no, mira lo que yo te ofrezco, ¿no? En plan, ¿cómo vas a ir a buscarte cualquier otra cosa? Pero sí que es cierto que se centra mucho, también es verdad que aquí hay mucha autora,
O sea, no sé si hay como autores masculinos dentro de este género, pero sí que es cierto que al final en el romance suelen ser autoras y justo en el dark romance pues también. Y entonces eso como que pone mucho el foco en esta liberación sexual, entonces como que te da un poco la de cal y la de arena. Y me parece curioso. También creo que es como una forma de empoderar al hombre en la cama, de decir, buah, nena, es que puedo hacer que te corras 15 veces en una noche. Y me recuerda un poco como a la fantasía de poder masculino en los videojuegos, ¿no? Que nos quejamos de la sexualización femenina y muchos hombres ponían hace años, bueno, todavía hay alguno que lo sigue lloriqueando de, oh, las mujeres en videojuegos están sexualizadas, ¿y qué me dices de Kratos? Y es como amigo, no es lo mismo la sexualización femenina que la fantasía de poder masculina. Pues es justo eso, a mí me da la sensación de... está guay que estés haciendo como que el placer de la mujer sea lo central, pero me parece que el prisma que estás usando es otro. Sí, yo, o sea, también lo creo, porque luego muchas veces la mujer toma como un rol más pasivo. Hay ciertos libros que sí que la mujer como que se empodera un poquito en ese aspecto y sí que pues toma la iniciativa sexual y como de iniciar, ¿no? Porque al final no deja de ser otra forma de subyugar que él siempre inicie el acto y encima pues eso, con violencia, con coacciones. Entonces, aquí yo creo que ya depende un poco la autora que estés leyendo en ese momento, porque justo tengo un ejemplo de que la chica es totalmente pasiva y otro que sí que tiene sus momentos como que intenta recuperar un poquito el control, teniendo en cuenta que al final todo esto está dentro de una fantasía, ¿no? O sea, y que es ficción y demás. Entonces, no sé, supongo que aquí ya también entra más en juego pues cuál es la visión que quiere dejar la autora y a qué público se está dirigiendo. Yo también les veo como un punto fundamental, que es que parece que todos los personajes masculinos del Dark Romance, que bueno, yo me quejo de esto, pero es verdad que nos vamos a otros géneros y también se repiten algunos patrones, pero todos, aparte de esta relación de poder y esta manipulación y esta obsesión, todos tienen traumas. Pueden tener todo el dinero del mundo, pero dinero para ir al psicólogo no han tenido. Sí, y luego otra cosa que también me saca un poco de onda, por así decirlo, es que suelen ser como súper inteligentes, ¿no? En plan, Es ellos verdad. son súper inteligentes, pero luego son acosados, o sea, no saben ligar normal. Que sí que es cierto que en uno de los que leí, que es, bueno, en Haunting Adeline, sí que hay una parte que dice, bueno, la chica básicamente le dice rollo, pero ¿por qué me estás acosando, no? O sea, porque ya como que empiezan a hablar como a mitad del libro, intercambian palabras, ¿no? Y le dice rollo, pero, ¿sabes? ¿Por qué todo esto? Y dice, no, claro, es que te quería enseñar como mi verdadero yo. Y si hubiera ido a seducirte y normal y de cenita y tal, como que te habrías enamorado de esa versión y no hubieras visto mi verdadero yo. Y es como, supuestamente con todo lo listo que tú eres, ¿de verdad has llegado a esta conclusión? Es un poco, en plan, es como que son listos, pero no mucho. Hay muchas cosas raras en este género y a lo mejor las que no hayan leído nada están ahora mismo escuchándonos en plan, ¿pero qué es esto? Y sin embargo yo creo que todas saben del primer libro, bueno, ya has mencionado a Hunting Adeline, que es como el más famoso dentro del Dark Romance, pero hay un libro que fue un fenómeno social y que abrió muchas cosas y que a la vez generó un revuelo increíble. Sí, sí, el famosísimo fanfic de Crepúsculo erótico, por supuesto que hablamos de 50 sombras de Grey. O sea, yo es cierto, cuando salió este libro, o sea, yo era relativamente pequeña, o sea, era adolescente, y me acuerdo que lo leímos así un poquito de como de curiosidad. Es terrible en muchos aspectos, pero es cierto que lo petó muchísimo y fue un poco el libro que caminó para que hoy el Dark Romance pueda correr. O sea, porque sin entrar en temas literarios de si es buen libro, si no es buen libro, al final abrió muchos debates.
acerca del erotismo, el romance, ¿no? Si se puede hacer romance de otro estilo, porque también creo, aunque es cierto que yo en ese momento, como he dicho, era adolescente y no consumía mucha romántica, creo que sí que había una separación muy marcada entre lo que era la erótica y lo que era la romántica. Y creo que con 50 sombras de Grey se empezó a mezclar y se abrió paso, pues, como otra forma de hacer romance. Sí, justo, yo creo que fue como el inicio de que los libros normales, entre comillas, los libros fuera del género de erótica, tuvieran erotismo, tuvieran cosas como más adultas. Yo creo que fue un libro que atrajo primero a las fans de Crepúsculo, aunque luego el libro pues no tenía nada que ver, porque bueno, pues se transformó, se le dio un lavado de cara y ya no tenía nada que ver con las crepusculonas. No. Y luego, aparte, el esto de que muchas señoras se atrevieron con este libro y que yo que sé, igual vas leyendo cualquier libro de erótica. Bueno, en aquel tiempo yo creo que estaba la gente más escondidilla leyendo erótica, pero cuando ya las señoras se atrevían a salir y me estoy leyendo 50 sombras de Grey o voy a ir al cine a ver la película de 50 sombras de Grey, como que se normalizó un poco más este tipo de literatura y dejó de estar tan cerrada en esto. Y que además que es un libro que te fusiona, sí que es verdad que parece que se queda como en un punto medio de absolutamente todo lo que intenta, ¿no? Entonces como que no es un dark romance del todo, es un libro que se supone que va de BDSM, pero realmente es BDSM mal, al final como que no está muy del todo, pero a la vez ha sentado la base de mucho. Sí, yo creo que, o sea, por un lado ofrecía una erótica distinta, ¿no? Porque el BDSM en ese momento, gente que sí que estaba enterada, dijo que estaba representado bastante mal. Pero sí que es cierto que al final es como ese puntito de novedad, o sea, porque al final 50 sombras de Grey fue un fenómeno muy comercial, ¿no? O sea, se apuntó como al público general. Entonces, al final, es como, es lo que comentas, no entra muy profundo en muchos temas, pero sí que toca palos como para generar un interés y que la gente lo pueda ver como algo novedoso. Entonces, por un lado estaba el BDSM como punto nuevo para la erótica y el romance, y luego también teníamos la relación de poder, que ahí yo sí creo que es realmente donde entraríamos en el dark romance, porque creo recordar que la protagonista se llamaba, me quiere sonar Natasha, pero lo mismo me lo estoy inventando muy fuerte. Puede ser. Y lo que pasaba es que básicamente, creo que era a partir del segundo libro, la relación se volvía muy enfermiza en el sentido del control. Porque yo recuerdo un pasaje que era, creo que le regalaba un portátil y le cambiaba también el móvil y era como para espiar o controlar qué es lo que hacía ella con el móvil, creo que también la rastreaba, entonces al final era una relación muy enfermiza, ya no por el tema erótico, sino por cómo de sometida la tenía a ella. Pues justo ahí tenemos el ejemplo este de, bueno, primero un millonario, relación de poder, luego de dominación, luego de el control, y es algo que pues hemos ido viendo en libros posteriores. Sí, y claro, al final yo creo que es eso, digamos, el personaje masculino es como que ya se ha establecido el prototipo de Dark Romance y es esto, en plan, el tío listísimo que tiene recursos bien por un lado o por otro. Yo, así sagas populares que estoy viendo ahora mismo, hay una saga que el primero creo que se llamaba God of Malice y luego creo que va como retomando ese título, igual que la saga que tiene Ana Juan de Twisted, que es Twisted Love, Twisted bla bla bla, o creo que también tiene otra que era con los pecados, ¿no? En Mm, plan, que era el rey de la ira, el rey de la sí, soberbia y tal. Sigue un poquito ese esquema, ¿no? Que yo creo que es bastante común en romance, como que la autora se crea un universo y luego dentro de él tiene las novelas autoconclusivas, pero va rotando entre las parejas de los distintos grupos. De hecho, es lo que pasa en Pukin Around también, que el segundo libro era otra pareja, pero era como alguien, no sé, ya no mire más, no no, no es seguimos ese suficiente. camino. No. Pero esta saga es un poco así. Lo que me llamó la atención es que lo venden como un dark romance universitario y aquí es donde
me empieza a chirriar muchísimo porque creo que los personajes tienen entre 18 y 19 años, o sea, literalmente acaban de entrar a la universidad, pero se comportan como adultos, o sea, por cómo hablan son adultos y además hacen cosas que yo digo, pero ¿no vendría la policía a esta universidad? O sea, de palizas, de amenazar con matar a gente, robar, o sea, como cosas muy, muy heavies y que yo digo, o sea, me estabas intentando aquí como decir que esto es muy chungo, pero luego a la vez es como una universidad súper prestigiosa, o sea, no sé, es muy raro, es muy raro. Pero creo que hace nada acaba de salir otro libro de esta saga, entonces parece que está gustando bastante. Yo, o sea, intento tratar este tema con respeto, pero es que se me hace muy raro, es como muy extraño y además es muy absurdo. Me gusta tomarme estos libros con humor, porque cuando me leí Twisted Love, que creo que ya lo he comentado alguna vez, me leí el libro y esa misma noche que lo terminé lo subí a Vinted y al día siguiente ya estaba vendido. Cuando me leí Twisted Love, yo es que me estaba descojonando porque era una de cada vez que el tío decía algo de sí mismo, era para ponerse más grande el nabo, porque era un rollo de... Y porque es que soy superdotado, porque es que tengo mucho dinero, porque es que mi apartamento en un ático, bueno, pues es que estoy aquí forniciándome a una rubia tetona y es como, no me lo puedo creer. Entiendo que este libro es comedia. Sí, sí. Es que, y además, justo lo que comentas de el miembro viril, esto es de, bueno, por lo general en el Dark Romance todos tienen un cimbrel que vamos, como mi brazo de largo. Es una cosa increíble. Pero es que en Haunting Adeline hay una parte, bueno, no es una parte, de hecho es como varios capítulos. Esto realmente no es spoiler, o sea, son detalles. El chico se va como fijando en los cimbreles de otros hombres y va pensando rollo, ¡buah, qué pequeña la tiene! O palego que tiene no lo demuestra tal. Y yo leía eso y digo, esto no es el take que tú te crees que es. O sea, y estaba pensando rollo, ¿qué es más gay? ¿Literalmente un matrimonio gay o irle mirando el cimbrel a los hombres que te cruzas y pensando, yo la tengo más grande? O sea, terrible, de vergüenza ajena, que yo, no sé, lo estaba pasando mal, pero yo me sacrifico. Yo me informo y yo me sacrifico para traeros estos datos y que los disfrutéis. No, no creo que haya investigación de campo más sufrida que la nuestra, ¿eh? Porque Literal. entre Pooking Around y este tipo de libros, vamos, para que luego no nos dejéis ahí un like, suscríbete, comentario y demás. Nos lo hemos ganado. Volviendo un poquito a Hunting Adeline, es que no me lo he acabado, o sea, lo estoy sufriendo, en plan, sigo en penitencia con este libro. Pero hay varias cosas que me han llamado la atención. Por un lado, igual que en God of Malice, me da la sensación de que no había nunca un peligro real, porque por un lado, o sea, son como universitarios y como iban como muy de malotes, pero luego realmente no pasaba nada, ¿no? Era como un perro ladrando que le abren la puerta y luego es súper mansito. En Hunting Adeline sí que me da la sensación de que puede haber como un peligro real, ¿no? O sea, yo creo que aquí también depende un poco lo que esté buscando la lectora. Pero, por ejemplo, yo creo que si tú quieres hacer un dark romance, tienes que ser un poco consistente hasta el final. Es decir, tú me estás vendiendo un romance que es problemático. No te puedes como echar hacia atrás en ciertos momentos, ¿no? Aquí algo que no me gusta es que, bueno, el chico, bueno, te dicen es hacker. Que yo aquí levanté una ceja y digo, ¿cómo que es hacker? Lo que pasa es que tiene como una sociedad que, tipo Anonymous, que es como que luchan contra el mar, pero en las sombras. Y bueno, muy violento, en plan, asesinan, extorsionan, torturan y tal. Pero supuestamente es como por un bien mayor, ¿no? Porque están como luchando contra la trata de mujeres y también contra pedófilos y tal, que pues secuestran niños, o sea, como cosas muy turbias, ¿no? Y él está ahí al frente de lo que es esta sociedad, pues como haciendo el bien para el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me parece una excusa, porque luego, en cuanto ve a la chica, empieza a acosarla.
Entonces, aquí me estás haciendo algo muy raro, porque tú quieres presentarme este romance turbio, pero a la vez me estás diciendo, no, pero en verdad es un buen chico. Y es como, yo ahí veo una contradicción muy fuerte que es cierto que yo no consumo este tipo de relatos, entonces, pues a lo mejor a mí me choca. Y quizás sí es lo que se busca en estas situaciones, pero yo creo que preferiría un personaje que me estás diciendo que algún problemita tiene. Y no me justifiques que con otras cosas es bueno. Y al final es un poco la hipocresía de, no, es que te estoy trayendo un personaje que es maravilloso, que es increíble. Ya, amiga, pero que está haciendo cosas muy condenables, que por mucho que por otro lado pues esté luchando por, yo qué sé, la paz en el mundo, si a mí está intentando abusar de mí, me importa una mierda que esté luchando por la paz en el mundo. Sí, y de hecho, esto también pasa en God of Malice, que el chico igual empieza a acosarla. Y aquí hay una cosa que en Haunting Adeline sí que la protagonista tiene una mejor amiga y como que habla con ella de lo que le está pasando, pero en el otro libro no, o sea, está la chica totalmente sola con este hombre y de hecho este hombre como que se mete en su vida, dice, no, somos novios, o sea, está como la chica en una escena hablando con sus amigos y llega el otro en plan, no, somos novios y todos, ah, vale, estupendo, y es como, ¿cómo que estupendo? O sea, ¿qué es esto? Y igual empieza a hacer un discurso la autora de que, o sea, porque la chica cuando comienza el libro pues como que tiene depresión, o sea, le ha pasado una cosa bastante grave y está deprimida. Y según avanza el libro, que la relación es tóxica a morir, los amigos, o sea, te empieza a dar como el pop de los amigos a decir, no, es que se les ve ahora mismo súper felices a los dos, en plan, nunca se les había visto mejor y es como, ahí ves que se está colando la autora como que me estás un poco justificando todo el acoso que está sufriendo la chica. Y es como, primero, si me lo tienes que explicar así tan a bocajarro, es que algo no has hecho bien durante la exposición de los hechos. Y segundo, lo que decía antes, es un dark romance. O sea, ¿de verdad me lo tienes que justificar? ¿O es por quedarte tú tranquila? A mí lo que más me preocupa de este tipo de cosas, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, es la gente joven que lee este tipo de libros y el mensaje que se quedan es permite que ese tío que está acosándote, que no te deja tener amigos, que no te deja tener privacidad, que no te deja salir con tus amigas, permite que ese tío haga esas cosas porque luego va a ser una historia de amor preciosa. Y tú, Mari Carmen, a tus 47, 53 o 35 años, no tienes ningún problema leyendo esto porque tú entiendes que esto no es el amor, que esto no debería ser así. Pero a lo mejor una chavala, que no hace falta que tenga 15 años, pero a lo mejor una chavala con 19, 20 años, también va a recoger ese mensaje de tengo que dejar que este hijo de puta sea un hijo de puta porque es que lo que está haciendo es demostrarme que me quiere. Y ahí es donde yo veo el peligro del dark romance. Y Mm. justo pues lo que comentas este ejemplo, ¿no? De por qué la autora me tiene que justificar. Si yo ya sé que este libro es tan mal, no me vendas luego una cosa que no es. Si el personaje es un cabrón, está acosándome, está siendo un celoso y tal, vale, pero en la siguiente página que esto no sea un romance precioso y maravilloso, porque es que no lo es. Si el inicio, si la base no lo ha sido, tampoco lo va a ser después. Sí, y es lo que, o sea, al final es eso, ¿no? Desvirtuar un poco el mensaje, porque a mí me da la sensación que es como para justificar un poco en plan, no, esta relación ha empezado pues de forma así un poco más jodida, ¿no? Como de una forma poco convencional, pero el chico realmente la quiere y la cuida. Y sí que es cierto que hay muchos discursos de los personajes masculinos que dicen, no, yo realmente nunca te voy a hacer como daño de verdad. Que bueno, también es un poco viciado, es, o sea, porque ¿qué te va a decir, no? O sea, realmente lo que quiere es que te quedes con él. Yo también creo que al final, eso, un lector adulto realmente hace el juicio de decir, vale, esto es ficción y pues al final es una fantasía, tú en tu cabeza puedes tener los kinks y los fetiches que te dé la gana, pero
esto también lo hablábamos pues con el Romantasy, así que al final está llegando contenido erótico a gente muy joven y yo creo que el Dark Romance directamente no debería llegar en ningún caso, sobre todo el Dark Romance como lo estamos entendiendo ahora, que también tiene este contenido también más explícito y violento al final, a un público tan joven. Pero claro, yo creo que solo con los trigger warnings no basta. O sea, yo creo que aquí hay un trabajo mucho más profundo, pero claro, quiero decir, ¿cómo le vas a decir a una lectora de 20 años que no lea X? O sea, va a querer leerlo más. Yo desde aquí quiero hacer como un llamamiento a las lectoras de Dark Romance, porque me he encontrado con gente en Instagram como que se ríe de que nos preocupemos por este género. Y yo quiero hacer una pequeña reflexión de, porque igual yo soy más radical, pero creo que hay ciertas cosas que aunque sean ficción, no se deberían ni publicar ni publicitar. Y, y hay un ejemplo muy, muy jodido, y aquí lo siento para quien no haya visto la serie y para quien pueda ser más sensible para estas cosas, pero en Por 13 razones, una serie que se hizo muy famosa hace mucho, bueno, no muchos años, pero igual 5 o 6 años que salió en Netflix y tal, hay una escena de una violación. No ves nada en específico, no ves genitales, pero estás viendo una violación, estás viendo cómo violan a una chavala. Esa escena fue uno de los vídeos más descargados y reproducidos cuando salió y durante mucho tiempo después. Y no es que se lo descargaran para traumatizarse, se lo descargaban porque estaban erotizando una violación. Y hay libros de dark romance que son demasiado dark para mi gusto, demasiado dark para que eso llegue a una librería, para que eso llegue a las manos de cualquier chavala de 15 años, o de 12, o de 20, o de 25, porque también hay cosas bastante horribles y cosas que están pasando a día de hoy en la sociedad. Ya todo el mundo se habrá enterado de todo lo que está pasando y todo lo que se está revelando, que son cosas que no deberían llegar como ficción, como entretenimiento. A mí es que es algo que me aterra. Sí, y al final es eso, ¿no? Porque muchas veces yo me acuerdo de el contenido más 18 antes, pues típico revistas, películas y demás, estaba un poco bajo llave. Pero ahora mismo tú paseas por incluso por la FNAC o Casa del Libro, ¿no? Por poner ejemplos de al final grandes tiendas y que están al final en todas partes. Y nada te impide coger un libro y llevártelo. Y muchas veces también hablamos de que los padres y así realmente no son muy conscientes de qué es lo que están leyendo sus hijos. Leyendo, viendo, haciendo. No solo son los libros el peligro. Pero claro, yo aquí es eso. ¿Por qué no debería haber un cierto control o un cierto aviso de decir, oye, este libro puede ser complicado? Yo no creo que se tenga que censurar, porque ya empezamos a entrar en un terreno complicado de hasta dónde censuras, qué no censuras. Lo que sí que creo es que cuando tú sabes que un libro va a ser complicado por los temas que trata, tienes que hacer una lectura crítica. Y esto ya al final queda en manos de la lectora de decir, ¿cómo me voy a tomar yo este libro? Porque al final, bueno, vale, dices, pues lo tomo un poco por diversión. Sí que es cierto que en el Dark Romance, lo que es a la pareja, siempre hay como ese puntito de peligro, pero realmente nunca pasa nada, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, esto es ficción. Entonces, en el momento que tú intentes trasladarlo a la realidad es cuando está el problema. Pero intentar prohibirlo, o sea, yo creo que si lo, en el caso de los booktokers, a la hora de promocionar tienes que tener mucho cuidado y tienes que hacerlo con mucha delicadeza. Pero que se deje de publicar o demás, yo creo que es intentar ponerle un poco puertas al campo y no vas a poder, o sea, al final va a llegar. Si no es en grandes librerías, lo vas a tener en Amazon o lo vas a tener en cualquier otra parte y ese contenido siempre va a estar disponible.
Lo que sí va a llegar dentro de nada y que tiene a Nefer un poquito preocupada con la mosca detrás de la oreja es la adaptación a nueva película de Cumbres Borrascosas. Sí, porque además es que justo hila muy bien con este tema, porque el problema principal que yo veo con esta adaptación ya no es que tenga que ser un calco del libro, ¿no? De ser súper fiel a la historia que está contando, los decorados, los vestuarios. Yo el riesgo que le estoy viendo es que se pervierta el mensaje o se distorsione la idea que quería dejarnos Emily Brontë. Porque al final, Cumbres Borrascosas, en contra de todo lo que se está publicitando, no es una historia de amor. El amor es el detonante que empieza la historia. Pero esta es una historia de venganza, de odio, de celos, de obsesión. Y no entraría a lo mejor en la idea que tenemos actual de dar romance, pero vamos, poco le falta. Es verdad que todo lo que me está saliendo en Instagram, sobre todo, te lo están poniendo como "Oh, la historia de amor del momento". Es que están haciendo una campaña de marketing muy extraña. Extraña por no decir perturbadora, porque por un lado, la productora de esta película la llevan, bueno, Margot Robbie y su marido, Tom Ackerley. Entonces, el marketing que se está haciendo, primero, todos los trailers son como súper románticos, súper eróticos, porque al final, aunque no se esté como viendo nada, está ahí, ¿no? En plan, tú lo ves, tú dices, aquí hay algo traviesín. Y Margot Robbie lo que está haciendo con Jacob Elordi es fingir una relación extraña. O sea, es como que están juntos, pero a la vez tú sabes que esa señora está casada y creo que tienen un hijo. Y la productora que está detrás la lleva con su marido. Entonces es como un marketing muy raro, porque de hecho ella hizo declaraciones como que se había vuelto codependiente de Jacob, que cuando no estaba como que se sentía rara y tenía que ir a buscarle. Y por lo visto el chico le dejaba como ramos de flores y que ella estaba como encantada, que estaba viviendo un sueño. O sea, era como súper raro. Y digo, ¿por qué estáis haciendo esto? O sea, porque claramente es una estrategia de marketing, o sea, esto no es genuino. Y yo también te diré que a mí no me importaría fingir que tengo una relación con Jacob Elordi o con Margot Robbie. A mí me valen los dos. Sí, pero al final es eso, es como, primero, ya me estás vendiendo Cumbres Borrascosas. Bueno, sale el día de San Valentín. Creo que en España sale el viernes, porque los días de estreno suelen ser los viernes. Pero eso, si no es el viernes, sale el sábado. Que ya es como, vale, aquí estás haciendo una declaración de intenciones bastante tocha. Pero lo que a mí ya me escama, que ayer fui a una librería y claro, pues están expuestos todas las versiones de Cumbres Borrascosas que te puedas imaginar y ya hay una con el cartel de la película. Que aquí, si no os habéis fijado, el título tiene comillas porque supuestamente es una adaptación. Bueno, supuestamente no, lo es. O sea, no es una réplica del libro. Entonces, aquí ya empiezan las teorías, porque he visto teorías que dicen que lo que vamos a ver en la película va a ser lo que una lectora del libro se está imaginando, o sea, que se van a pasar por la pepitilla la trama de la película y una lectora está como reviviendo el romance que tienen Catherine y Heathcliff en el páramo y pues de ahí saldrá lo que salga. Entonces, claro, si esta teoría es cierta, ¿qué pinta el cartel de Cumbres Borrascosas en el libro de Cumbres Borrascosas? Yo me voy a tirar un triple aquí, pero he visto en una entrevista a Margot Robbie que ella es fan de Sarah J. Maas y le gustan los libros de acotar. Y a mí, como, no sé, me da a mí como en esto, estoy yo ahí dándole vueltas de, ¿y si esta mujer quería haber hecho una peli o una saga de pelis de una corte de rosas y espinas? No la han dejado porque por lo que sea, pues ya los derechos lo tiene otra productora, tal, y ha dicho, no pasa nada. ¿Qué se lleva ahora mismo? Los clásicos, Cumbres Borrascosas, pues para adelante, ¿eh? Pues esto lo convertimos en un romantasy en un momento.
es la sospecha que tengo. Hasta que no vea la película no puedo decir más, pero estoy yo ahí que te estoy dándole vueltas. Sí, pues a lo mejor eso, tenían una idea y entonces han dicho adaptación de Cumbres Borrascosas, porque es que yo lo que veo de los trailers y tal, me está dando como unas vibes de, no sé, mezcla entre los Bridgerton y 50 sombras de Grey, porque hay una declaración que es verdad, me hizo gracia y a la vez me hizo levantar la ceja. Siguiendo un poco el discurso de Margot de, ay, es que qué bien me estoy sintiendo con este chico y tal, decía que era una película que le iba a encantar a las mujeres de más de 30 por el erotismo, o sea, por el tipo de erotismo y el tipo de relación que se está mostrando. O sea que yo creo que ya desde el principio la película se ha grabado con, bueno, con el público objetivo de, vale, ya me estás diciendo que mujeres de más de 30 y con ese punto de erotismo y romanticismo que apela más, pues eso, a un público ya no tan joven. Alcé una ceja, pero hubiera levantado cinco si tuviera, porque dije, o sea, te estás pasando el mensaje del libro por el forro, la verdad. Yo tengo sospechas, tengo bastantes sospechas, pero bueno, hasta que no veamos la película no nos va a quedar muy claro las intenciones de esta mujer o bueno, no sé si ella es, aparte de que tenga la productora y protagonice, no sé si será ella la que haya decidido adaptar el guión o hay una persona detrás que ha llevado el guión a indicaciones que le haya dado esta mujer o han puesto ideas en común, no lo sé. La verdad es que no he echado un vistazo porque hasta que no veo la película no me pongo ya como a bichear todo y saber Mm. bien qué decisiones se han tomado. Pero no sé, yo creo que va a ser una experiencia. A ver, yo creo que hay gente que simplemente quiere una película que sea pues un poco aesthetic realmente, ¿no? Porque al final los actores son guapísimos, el vestuario que no es de época también será como maravilloso, todos los escenarios en vez de ser pues este como este prado tan lúgubre y tal, creo que también son bastante idílicos. Entonces, yo creo que hay un gran público que simplemente quiere ir al cine, pasar un buen rato, meterse la peli por el cucú y decir, ah, me lo he pasado bien, qué guapo es el Lordi, ala, ya está. Y fus. Creo que realmente a quien le está causando problemas es a la gente que pues se ha leído el libro y sabe un poco realmente como la crítica que hay detrás. Y, y es eso, o sea, el miedo es que se convierta una relación que sabemos que es muy tóxica y que al final quiere poner como muy de relieve como la obsesión. De hecho, no es solo que se arruinen ellos, o sea, arruina a dos generaciones, o sea, sin hacer mucho spoiler, no vamos a hacer spoilers. Entonces, no es solo la relación que tienen ellos, sino es que le arruinan la vida a todos los que están a su alrededor. Y al final estás convirtiendo realmente una crítica social un poco en un tablero de Pinterest. Creo que realmente es ese miedo, ¿no? Que se empiecen a banalizar cosas que no se deberían banalizar. Sí, al final lo que hemos hablado antes, un poco el pink washing que se le da en algunos círculos al dark romance, pues tenemos el Sí. miedo de que esta película haga lo mismo. Luego es cierto que Cumbres Borrascosas se ha adaptado un montón de, bueno, un montón de veces tampoco, pero como tres o cuatro veces sí. Hay una versión que a mí me gusta bastante porque creo que sí que respeta como este tono de incomodidad y de ver que algo no está bien. Y es la versión, creo que es del año 92 que aparece el actor, creo que también va a hacer de President Snow en la nueva peli, en la precuela de los Juegos del Mm, Hambre. Ralph Fiennes, mm. creo que se llama. Y es eso, o sea, primero, el escenario es súper opresivo, o sea, es como este sitio que está todo el rato lloviendo, que las casas además te da esa sensación de que se te cuela el frío en los huesos y que no estás cómodo. Y luego los personajes te transmiten esa incomodidad de decir, de, tú estás viendo como el romance obsesivo que están teniendo, o sea, porque, claro, o sea, Heathcliff en realidad, bueno, tiene un montón de traumas, bla, bla, bla y tal, o sea, es mala gente, o sea, es una persona rencorosa, manipuladora,
que él quiere estar con Catherine y va a hacer lo que sea por estar con ella, y cuando no puede estar con ella, saca su rabia contra todo su alrededor. Y, y realmente es eso, o sea, yo creo que una adaptación buena, por así decirlo, tiene que transmitir ese mal rollo de decir, esta persona, primero, no está justificado al final, porque es cierto que te han hecho daño, pero no por eso tienes que pagar ese daño con personas, porque ya llega un punto que son personas que no han tenido nada que ver en lo que le está ocurriendo. Y, y eso, y de decir, esta relación no está bien. O sea, no deberías aspirar a tener ese tipo de amor obsesivo y que nadie te quiera así. Yo creo que habrá gente escuchándonos que, pues, porque no se hayan metido mucho en este mundo, que estén llevándose las manos en a la cabeza en plan, ¿qué es esto? ¿De qué me estáis hablando? Y luego habrá otra gente como más curiosita de, bueno, venga, y si quiero leer Dark Romance, ¿qué me podéis recomendar para empezar? Yo, como persona principiante, digamos, y que no sé cuánto me voy a meter en este mundillo, yo creo que no hay que empezar por Haunting Adeline, por lo menos Mm, por los temas que trata, porque es más jodido y tal. Hay una autora que sí que me he leído un par de libros, no me han gustado, debo decir, pero creo que son buenos ejemplos y es buena autora del género, que es Penélope Douglas. De hecho, a Miriam M. Hardy, que también la mencionamos mucho aquí, creo que Douglas es como su autora favorita, sobre todo por este mm. rollo de universitario, preuniversitario, temas así oscurillos y tal. A Miriam le gusta mucho aplicarlo un poco en sus libros, aunque para mí son mejores los libros de Miriam, aunque sean otro género. Pero Douglas, yo he leído Corrupt, me parece muy buen ejemplo de Dark Romance. Es un libro que, bueno, pues creo que tiene todo lo que necesita el género, todos estos aspectos comunes que hemos mencionado en general. Creo que es un libro que, para empezar, está bien, porque no es algo como muy oscuro. Y creo que la gente a la que le pueda gustar esto, les va a gustar. Mm. Sí, yo creo que es un poco como de las grandes, ¿no? Porque junto con H.D. Carlton, que es de Haunting Adeline, es como los que más resuenan. Porque sí que es cierto que Ana Juan, aunque es dark romance, creo que no es como la primera autora en la que piensas al buscar dark romance. Pero sí, Corrupt sí que he visto buenas reseñas de él. No lo he leído. Pero bueno, si en algún momento me apetece seguir un poco autoflagelándome, pues ahí lo tengo. Al final lo importante, yo creo, sobre todo si vas a empezar ahora, es leer los trigger warnings, que en general en todos los libros siempre hay que leerlos, ¿no? Porque igual en un libro de comedia no te vas a encontrar nada raro, pero imagínate que estás leyendo un libro pues de tipo comedia miserable, eres sensible al maltrato animal y hay escenas de maltrato Mm, animal, aunque sea una comedia de este rollo. Pues aquí hay que ir con más pies de plomo, hay que mirar bien. Normalmente se incluyen dentro del libro, siempre hay como un aviso, pero si sí. no, pues chicas, tenemos internet en Goodreads, en las aplicaciones que os recomendamos en el episodio anterior, o en Google en general, buscáis tal libro, trigger warnings, os informáis y si os atrevéis, pues para adelante. Sí, por suerte, además lo que comentas, en más libros, siempre que hay algún tema así que pueda herir sensibilidades, lo incluyen, porque incluso en fantasía lo estoy viendo. Al final aquí hay que ser muy crítica, porque tú tienes que saber cuáles son tus límites, hasta dónde quieres explorar, dónde no, dónde es tu línea roja. Y al final, leer y disfrutar del dark romance no te convierte en mala persona para nada. O sea, al final creo que también es eso, ¿no? De ver y explorar ciertos temas tabús. Aún seguimos un poco en la búsqueda de el dark romance bueno, pero al final lo que sí que te obliga es a ser una lectora consciente, porque tienes que saber ponerle nombre a todo lo que está ocurriendo en el libro y que no te pase un poco con Cumbres Borrascosas, la adaptación. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy en Libretes y Gatetes. Gracias por escucharnos un episodio más y
que los romances sean tan oscuros como queramos en la ficción, pero tan sanos como podamos en la vida real. ¡Feliz lectura!